para después. Pastor, ¿usted está bien de internet o será el mío? No, yo estoy bien. ¿Qué está pasando? Ahí, No ahí, sé ahí. si Alessandra le está entrando bien la señal del pastor o se le congela también. Ahí está Hola, bien. Alexandra. Creo que es el pastor, se le escucha como que se va la voz y eso. Ujú. Oh, qué va, lo lamento. ¿Qué puede Sí, pasar? entonces sí el pastor porque como que se entrecorta. Sí, bueno, vamos a trabajar esta parte y miramos a ver. Bueno, muy bien. Hoy vamos a empezar con otro tema de lo que hemos venido trabajando. Recuerden que nosotros estamos trabajando teología sistemática, ¿correcto? Y de esa teología sistemática estamos trabajando pues los diversos temas, las grandes doctrinas del cristianismo, de la teología cristiana. De eso es lo que se trata en la teología sistemática. Permítanme, les estoy haciendo un pequeño recuento. ¿Ya? Y las primeras clases las utilizamos explicando qué es teología, ¿correcto? O sea, etimológicamente y lo que abarca el concepto de teología, etcétera, etcétera. Luego empezamos a trabajar el primer tema que se trabaja en la teología, o por lo menos en este curso, que es Dios. Dios, ¿correcto? Y de Dios trabajamos, recuerden, trabajamos la Trinidad, los diferentes conceptos de Trinidad, trabajamos Dios y la filosofía, ¿correcto? Trabajamos los nombres y títulos de Dios posteriormente y ahora este último tema de Dios, vamos a trabajar los atributos o perfecciones de Dios, ¿correcto? Entonces, ese es como, grosso modo, el récord de lo que hemos venido trabajando. Entonces, vamos a trabajar hoy este concepto de los atributos o perfecciones de Dios. Es como para ubicarlos en qué vamos nosotros hasta el momento y cómo es lo que nosotros estamos como llevando a cabo con este orden que vamos llevando de la materia que estamos trabajando. Posteriormente, cuando terminamos de ver Dios, otros temas que se pueden trabajar es, por ejemplo, cristología, porque aquí estamos trabajando Dios en su totalidad, ¿no? Luego vemos cristología, que es el estudio de Cristo, neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, antropología, que es el estudio del ser humano, ¿correcto? Hamartiología, que es el estudio del pecado. Podemos trabajar satanología, demonología, angelología, que son esos temas muy importantes, es decir, demonios, Satanás, todo lo que han dicho, lo que dice la Biblia, lo que dice el Antiguo Testamento, luego lo que dice el Nuevo Testamento y lo que han dicho los teólogos a través de la historia. Eso es como la dinámica que nosotros estamos llevando a cabo con esta materia que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, reitero, es para ubicarlos cómo es que estamos haciendo y dónde es que vamos en este proceso. Hoy vamos entonces a trabajar o a empezar trabajando ese concepto de los atributos o las perfecciones de Dios, ¿correcto? Entonces, no sé si hay algún tema, alguna pregunta, algo de lo que hemos venido trabajando para, con base en eso, retomar lo que estamos haciendo. Lo importante, reitero, es que miremos qué estamos haciendo y cómo es que lo estamos haciendo para estar ubicados en ese proceso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a trabajar este concepto de atributos o perfecciones de Dios. Permítanme, les comparto una pantalla entonces. Y decimos que ahí ya están viendo una diapositiva, ¿cierto? Muy bien. Sí. Muy bien. ¿Cómo definimos nosotros atributos o perfecciones de Dios? Entonces, los atributos, ¿por qué le llamo atributos o perfecciones? Porque hay algunos autores que le llaman a eso precisamente atributos. Otros le van a llamar no atributos o perfecciones, o no atributos sino perfecciones. Es lo mismo, ¿ya?
Entonces, los atributos son aquellas características distintivas de la naturaleza divina. Ojo, entonces son las características que distinguen a Dios y que son, cuidado, inseparables de la idea de Dios. Son inseparables de la idea de Dios y que constituyen la base y el fundamento de sus diversas manifestaciones a las criaturas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un ser divino al que nosotros llamamos Dios, ¿correcto? Ese Dios es, obviamente, por ser un ser, tiene características, ¿correcto? Tiene unas características que lo distinguen y esas características de Dios son inseparables a él. Tal cual nosotros también tenemos unas características que son inseparables a nosotros, ¿correcto? ¿A qué me refiero con esas características inseparables en nosotros? Puede ser, por ejemplo, digamos que, a ver, les comento algunas características que nosotros tenemos. Nosotros somos seres temporales, Dios es eterno. Nosotros somos pecadores, Dios es santo. Nosotros no somos, estamos limitados intelectualmente, Dios es omnisciente, es decir, Dios lo sabe todo. Nosotros estamos limitados por el tiempo y por el espacio, mientras que Dios es omnipresente, Dios está en toda parte. Nosotros somos limitados por nuestra fuerza y nuestro poder. Dios es omnipotente, es decir, que todo lo puede, ¿correcto? Entonces nosotros tenemos unas características. Asimismo, Dios también tiene las de él. Y esas características que yo les acabo de mencionar, obviamente son inseparables de nosotros. Yo no puedo dejar de lado, dejar de ser temporal de lado y entonces de ahora en adelante voy a ser eterno. No, o sea, eso es imposible. Así como también es imposible para Dios dejar de ser eterno, ¿ya? Porque es parte de su naturaleza. Y entonces esas características, así como esas características que yo mencioné en mí, son las que me constituyen como ser humano y como individuo, como ente. También esas características son las que constituyen la base de quién es Dios, cuidado, de quién es Dios y sobre todo esto, de las manifestaciones de Dios para nosotros como como su creación, como sus criaturas. Ya, entonces Dios se manifiesta a través de nosotros, Dios se relaciona a nosotros, Dios se manifiesta a nosotros, ¿a través de qué? A través de sus atributos, es decir, lo que nosotros podemos conocer de Dios es los atributos que Él tiene. Eso es lo que nosotros conocemos de Dios, ¿correcto? A Dios nosotros no podemos conocerle y sin duda, esos atributos que le dije ahorita y muchos otros que le diré, que no los vamos a estudiar tampoco todos por el tiempo, pero muchos de esos atributos de Dios, entonces, los conocemos. Otros no tanto. Otros no tanto. Estoy seguro, 100% seguro que hay muchos atributos de parte de Dios que nosotros no conocemos. Y eso, pues, obviamente, tenemos que, pues, digamos, lidiar con eso, porque nosotros no podemos pretender, por más conocimiento que tengamos, no podemos, digamos, pretender que nosotros conocemos a Dios o que lo podemos conocer totalmente. No, no se puede, ¿correcto? Eso entonces tenemos que tenerlo. Eso, esta definición que acabé de leer, la leí al pie de la página, que es un teólogo de apellido Strong. Él es el que propone esa definición. Hay otro teólogo que se llama Millar Erickson, que dice que los atributos de Dios son características objetivas y permanentes de su naturaleza y que esas características son inseparables del ser o de la esencia de Dios. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿correcto? Y por otro lado, hay otro teólogo que es de apellido Conner, dice que los atributos son aquellas cualidades o características del ser divino, en virtud de las cuales Él es distinto de todos los seres creados y sin las cuales Él no sería digno de culto y del servicio de los hombres. Entonces, fíjese que es bastante interesante esa parte. Muy bien, hay, digamos, como diferentes clasificaciones de los atributos de Dios. Es decir, los diferentes autores los han clasificado de diferente manera. Por ejemplo, algunos
Algunos teólogos han clasificado esto de los atributos de Dios precisamente, como le estoy comentando, los han clasificado, algunos, como les comento, les llaman atributos, ¿correcto? Otros le llaman perfecciones, pero reitero, es lo mismo. Perfecciones. Algunos le han llamado o los han dividido a esos atributos en comunicables e incomunicables. Por ejemplo, los que hablan de atributos comunicables e incomunicables dicen que los atributos comunicables son los que Dios comparte con el ser humano. Ojo, muchos de esos atributos que nosotros sabemos, conocemos y que estudiaremos un poco más profundamente, son comunicables, es decir, Dios los comparte con el ser humano. ¿Cuáles? La santidad, la justicia, la misericordia, el amor, ¿correcto? Esos son atributos comunicables. Hay otros que le dicen a esos atributos, hay otras de esos atributos que son incomunicables. ¿Cuáles son esos incomunicables? Los que Dios no comparte con el ser humano. Y no los comparte porque ¿qué? No los comparte porque, no porque él quiera o porque diga, no, yo me tengo que reservar algo acá porque, o si no, estos terminan siendo diosesitos junior. No, no los comparte porque no puede, porque nosotros como seres humanos tenemos muchas limitaciones. Por ejemplo, ¿cuáles no comparte? Los que le acabé de decir ahorita. Uno, omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, eternidad. ¿Correcto? ¿Estamos ubicados ahí? ¿Qué otro atributo ustedes podrían de pronto decir, este sí lo comparte Dios o este no? De lo que hemos estado dialogando. Pero pastor, y entonces cuando llegásemos a pasar como el reino de Dios, bueno, a pasar, ¿no? No sabemos todavía si nos hemos ganado la gloria, ¿no? ¿No disfrutaremos de la eternidad? ¿No qué, perdón? ¿Disfrutaremos de la eternidad? O cuando, yo escucho que cuando se recibe a Cristo como tal, ya hemos recibido esa eternidad. Pero ahí habría que definir qué es eternidad. ¿Qué es eternidad? Porque eternidad es no tener principio ni fin. Nosotros lo que podríamos decir es que somos, pero ni siquiera ese término, inmortales, porque sí morimos, pero lo que pasa es que la muerte para nosotros, y según el texto bíblico, no es el final de todo, sino que para nosotros la muerte es como digamos, un paso más, un estadio diferente al que nosotros estamos viviendo en este momento. Entonces, desde esa perspectiva no podríamos hablar de que morimos a este cuerpo, pero nosotros seguimos viviendo. Desde esa perspectiva podremos hablar más bien de inmortalidad. Pero reitero, desde esta perspectiva que le estoy hablando, porque si alguien de pronto dice, no, un momento, yo entiendo la inmortalidad como no morir nunca, ni siquiera podríamos hacer eso, porque sí vamos a morir, ¿ya? Entonces, nosotros somos seres creados. Al ser seres creados, significa que tuvimos un tiempo, un comienzo. Y al tener nosotros un comienzo, ya inmediatamente no podemos decir o estamos limitados para decir que somos eternos, porque el concepto de eternidad es algo que no tiene principio ni fin. Nosotros no tendremos fin. El alma, es decir, la parte inmaterial del ser humano, lo que es alma y espíritu, no tiene fin, ¿correcto? Pero este cuerpo sí tiene fin. A eso se le puede llamar, desde esa perspectiva que le estoy diciendo, inmortalidad. ¿Sí? Pastor, entonces, Pero no podemos decir que somos eternos porque sí tuvimos un principio. Dios es eterno porque no tuvo un principio. Ni siquiera los ángeles del cielo son eternos, son seres creados. Sí, cuéntame. Vale, y entonces cuando recibimos a Cristo que dice que hemos hallado, o en él hallaremos la vida eterna, ¿a qué se refiere? Sí, pero creo que ese concepto tenemos que dilucidarlo ahí.
porque reitero, en el sentido lato del término, eternidad es sin principio, sin fin, ¿correcto? Desde esa perspectiva, nosotros sí tenemos un principio, pero no vamos a tener un fin. Lo que se habla de una vida eterna es que vamos a estar con el Señor disfrutando de su presencia, disfrutando de sus beneficios, ¿correcto? A diferencia de lo que se conoce como la muerte eterna. Desde esa perspectiva podemos hacer una distinción entre vida eterna y muerte eterna, ¿ya? Entonces recuerde que algunos teólogos proponen digamos, diferenciación de la muerte, sí, de la muerte, hablando de que hay una muerte física, que era la que les estaba hablando, que hay una muerte espiritual y que hay una muerte eterna, refiriéndose a la muerte eterna como la condenación del ser humano. Frente a esa muerte eterna, entonces hay una vida eterna, que sería la salvación para nosotros. Eso es lo que nosotros recibimos de parte del Señor, ¿correcto? Y a eso es a lo que se refiere. Pero no debe ser entendida la vida eterna desde la perspectiva de que nosotros no tenemos un principio, porque claro que lo tenemos. Reitero, solamente podemos decir que el único que no tiene un principio es Dios, ¿correcto? Es Dios. Recuerden que cuando veíamos también lo de la Trinidad, había varios aspectos que proponían una Trinidad, que en la Trinidad, algunos, por ejemplo, como el arrianismo, proponen que incluso Cristo es creado. ¿Se acuerdan? Obviamente hay otras posturas y nosotros creemos que no, que Él es eterno también, ¿correcto? Porque Cristo es Dios. Pero entonces desde esa perspectiva es que tenemos que entender cuando se habla de eternidad, ¿correcto? Refiriéndonos a nosotros y eternidad refiriéndose a Dios, reitero, como una persona, como alguien sin principio ni fin. ¿Sí? ¿Preguntas? Sobre los atributos, pastor, un atributo que no sé si se puede, si comparte Dios eso, el atributo moral. No sé si ha escuchado. Es correcto, sí señor, muy bien. Ese es uno de los atributos que Dios comparte con el ser humano, el atributo moral, es correcto. Que el atributo moral para muchos es la santidad, ¿no? Como reitero, varios teólogos van a hacer como una clasificación de eso. Entonces, atributo moral para muchos teólogos, 2 puntos, santidad. Alexandre, ¿vas a decir algo? El amor. El Es amor uno que también es falta un acá. atributo que Dios comparte con el ser humano, muy bien. Muy bien, ¿qué más? La misericordia, ¿no? La misericordia es un atributo de Dios que comparte con el ser humano. Muy bien. Bueno, entonces a eso es a lo que se llama atributos comunicables e incomunicables. Este modelo que yo les estoy dando es un modelo que utilizaron los teólogos reformados, modernos. Ese es el modelo que utilizan ellos o la clasificación que utilizan ellos porque, reitero, hay varias clasificaciones para sus atributos. Uno es los comunicables y los incomunicables. Muy bien. ¿Y qué pasa con los comunicables? Los que Dios comparte con el ser humano, ¿correcto? Es decir, los atributos de Dios que deben reflejarse en nosotros como seres humanos. Y los incomunicables son los que Dios no puede compartir con nosotros porque nuestra naturaleza no nos da para eso. Y estamos diciendo la eternidad, la inmutabilidad, la omnipresencia. ¿Listo? Eso es básicamente. Pero hay otra clasificación que le han llamado los atributos negativos, los positivos y los causativos. Entonces, permítame escribir acá esta otra. ¿Cómo fue que le dije? ¿Atributos qué? Los atributos negativos. Esa es una clasificación, ¿no? Otra clasificación son los negativos, los positivos y los causativos. Esa es otra manera de clasificar los atributos de Dios. Recuerden, estamos trabajando el concepto de atributos o perfecciones de Dios
y les dije que una clasificación era que algunos son comunicables y otros incomunicables. Ahora les digo que algunos son negativos y otros positivos y otros causativos. ¿A qué se refiere este concepto de negativos, positivos y causativos? Básicamente, este esquema de atributos negativos, positivos y causativos lo propuso un señor que se llamó Clemente de Alejandría. Es en la época patrística, Clemente de Alejandría. Entonces, básicamente lo que se propone es que estas atributos negativos que pueden hacerse acerca de Dios o más bien de lo que no es Dios, ¿ya? Entonces, básicamente son esos atributos que contienen la preposición in, el prefijo in en el español, ¿correcto? Y que terminan con el sufijo able. En conclusión, inmutable, incomprensible, invisible, impasible. Esos son los que se conocen como los atributos negativos. ¿Por qué negativos? Porque tienen el prefijo, reitero, inmutable. ¿Qué es inmutable? No cambia. Incomprensible, ¿qué significa? Que no se puede comprender totalmente. Invisible, claro, el Señor también es invisible, ¿correcto? Es decir, que no se puede ver. Entonces, por eso se les llama de atributos negativos, por esa parte. ¿Listo? A eso se le ha denominado teología, ojo con esta palabra, apofática, apofática. ¿Por qué apofática? Porque hay una palabra, esa palabra griega, a estos también se les ha conocido como los negativos como apofática. Esta es una palabra griega que significa negación. Entonces, por eso es que se le conoce con ese nombre, ¿listo? Así está la palabra en el griego, apofático, que significa ¿qué? Negación. Por eso se conoce como la teología apofática. Yo les doy esos términos porque para que nosotros tengamos una idea, por lo menos un manejo un poco, digamos, como más, un poco más profesional y más profundo de lo que se trata este concepto, ¿ya? Entonces, por eso les hablo de esa teología apofática. ¿Y eso qué es? Pues sencillamente viene de una palabra griega que significa negación. Luego están los atributos positivos. Positivos. ¿A qué se refieren estos teólogos, o en este caso Clemente de Alejandría, que fue el que propuso este modelo, que dice que estos atributos son los más supremos, los más eminentes de una categoría? Entonces, Clemente dice, por ejemplo, los atributos positivos son que Dios es el más santo, es el más sabio, es el más amoroso, es el más misericordioso. Entonces, todos esos que tienen ese más, porque fíjese que nosotros somos santos, pero Él es el 3 veces santo, ¿correcto? Nosotros somos sabios, o podemos llegar a ser sabios, y podemos llegar a tener amor y amar, pero Él es el más sabio, es el más amoroso, el más misericordioso, aunque yo también tengo misericordia, ¿correcto? Pero Él es el de más. Entonces, por eso se les dice a esos atributos los atributos positivos en comparación o en contraste con los negativos de los que le hablaba a esto. Y las afirmaciones acerca de las relaciones entre Dios y el ser humano, ¿correcto? Que yo le decía ahorita que eran los famosos, le dije que eran negativos, positivos y causativos. Eso de causativos, ¿qué es? Esos causativos básicamente son los atributos que tienen relación con el mundo. Por ejemplo, Dios es eterno con respecto al tiempo, ¿ya? Entonces, es decir, el atributo de la eternidad
Es un atributo que se da en Dios con relación o con respecto al tiempo. O por ejemplo, Dios es inmenso. Y esa inmensidad de Dios se ve con respecto al espacio. A eso entonces es a lo que se le llama atributos causativos. ¿Listo? Muy bien. Y por otro lado, hay otra clasificación que se llama los atributos absolutos o relativos. Entonces, permítame, coloco acá esta otra clasificación. Voy a colocar acá una tercera clasificación, que son los ¿qué? Los absolutos en contraste con los relativos. Ojo, estas clasificaciones no son muy interesantes, porque usualmente incluso en la universidad a veces se le empiezan a hablar de los atributos, pero poco se hace esta clasificación. Y cuando usted de pronto trabaja con un autor que les diga eso, usted queda, ¿y eso qué es? No, pues son los atributos que se han visto. Lo que pasa es que X autores los trabajan de una u otra manera. Reitero, hay por lo menos estas clasificaciones de atributos, los comunicables o los incomunicables. Otra que se propuso por Clemente Alejandría, que él dice que se clasifican en negativos, positivos y causativos. Y la otra clasificación que son atributos absolutos y atributos relativos. ¿A qué me refiero con estos atributos absolutos y relativos? Básicamente, esta propuesta es conocida por, dada por un teólogo de apellido Strong. Ahorita les muestro algunas figuras o algunas fotos de algunos de esos teólogos. Hay otros teólogos que no se tienen una foto, pero hay otros que sí. De los que se tienen le voy a ir mostrando para que ustedes vayan por lo menos conociendo quién es, por lo menos identificando físicamente quién es cada uno de esos personajes. Entonces, básicamente esos atributos absolutos son básicamente los que respetan el ser interior de Dios. Ojo, los que respetan el ser interior de Dios. Los que están involucrados en la relación de Dios consigo mismo. ¿Correcto? Esos son los absolutos. Que pertenecen a Dios independientemente de su relación con el universo. Aunque esto es muy complicado porque realmente todo tiene una conexión de Dios con el universo. Pero bueno, básicamente por lo menos de manera un poco más directa. Por ejemplo, en estos atributos se incluyen la vida, la personalidad, la autoexistencia de Dios, la inmutabilidad, la unidad, la verdad, el amor, la santidad. Esos serían como los atributos absolutos. Y los atributos relativos de Dios, los atributos relativos, básicamente son esos que tienen que ver con la revelación de Dios hacia afuera, hacia el ser humano, hacia la creación, ¿ya? Es decir, que estos atributos relativos van a involucrar la relación de Dios con la creación, con todo eso que se tiene, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, este Strong propone que la eternidad es uno de ellos, la inmensidad, la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia, la veracidad, la fidelidad, la misericordia, la bondad, la justicia, la rectitud. Entonces, fíjense, como ustedes se dan cuenta, hay una cantidad de atributos de Dios que obviamente eso no los vamos a ver, digamos, todos, ¿correcto? Solamente vamos a ver algunos, muy pocos de eso, porque si no, aquí nos llevaría un poco de tiempo y la idea es como ir avanzando, pero qué genial por lo menos tener una idea de cada uno de esos atributos, pero mire, ya le he mencionado como unos, ¿cuántos? Le he mencionado como unos 30 atributos más o menos. ¿Listo? Muy bien, hay otra clasificación que se habla de atributos naturales y morales. Permítame entonces colocarles aquí otra clasificación. ¿Atributos qué les dije yo? Naturales y morales. Es correcto, muy bien. Entonces coloquemos acá otra clasificación.
atributos naturales, ojo, como nos estamos dando cuenta, no es que en cada una de esas clasificaciones vemos atributos nuevos todos, no. Como se han dado cuenta, en esas clasificaciones les he dado algunos ejemplos de atributos que no están en las otras clasificaciones. Pero no es que no significa, cuidado con esto, no significa que los comunicables y los incomunicables son absolutamente diferentes a los negativos y los positivos. Y que estos son absolutamente diferentes a los absolutos o relativos. No. Hemos visto que hay, digamos, entre ellos varios que se están repitiendo, ¿no? Reitero, estos son solamente clasificaciones, que hay clasificaciones, mire cuántas clasificaciones hemos visto ya, y que esas son básicamente unas clasificaciones que los teólogos han propuesto, ¿correcto? Según lo que ellos consideran, su tendencia, su postura, lo que ellos les ha parecido. Entonces, estos atributos naturales o morales, sobre todo es una clasificación propuesta por un teólogo de apellido Mullins. Y estos naturales dice que pertenecen a la naturaleza de Dios, obviamente, y los atributos morales pertenecen al carácter moral y las relaciones de Dios con su creación y con el ser humano. ¿Ya? Por ejemplo, entre los argumentos morales está la autoexistencia de Dios, la inmutabilidad, dice Mullins, la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia, la eternidad, la inmensidad, ¿correcto? Y entre los atributos morales estarían, por ejemplo, la santidad, la justicia, el amor, la verdad, ¿ya? Entonces, básicamente, eso es como lo que se trabaja, esa parte. Eso es como esa otra clasificación. Incluso hay otra clasificación que se conoce como los atributos relativos al misterio, a la irresistibilidad, al dinamismo, a la santidad, en fin, pero esos no los vamos a ver, digamos, como por ahora, para no alargar tanto el asunto. ¿Listo? Muy bien. Preguntas de esto que les he dicho hasta el momento. En sí, bueno, Dios no comparte su poder, o bueno, o cierta, con sus hijos, o sea, con el hombre. Que si Dios comparte su poder, Ajá. por lo menos parte de ese poder. Lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que, y es bastante interesante la pregunta que haces, porque la Biblia nos dice a nosotros, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, ¿correcto? Filipenses 4:13, ¿no? Ese es el famoso Filipenses, que es un texto que nos lo recitan a nosotros en la iglesia y todo ese asunto. Dice, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, ¿cierto? Aquí está el poder, miren. Todo lo puedo en Cristo. Esto es Cristo en el griego, porque Christos en el griego se escribe, ustedes ya me han visto escribirlo, así se escribe Christos en griego. Ese todo en el griego es una palabra que es la palabra pantas. Pantas. Aquí está. Pantas. Por eso cada vez que nosotros escuchemos este prefijo de acá, pan, significa todo. Por ejemplo, panteísmo. Todo es Dios. ¿Correcto? Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar lo que le enseñaban a uno del colegio, la famosa Pangea. ¿Se acuerdan? La Pangea, aquí está otra vez la palabra pan, el prefijo pan, mírelo. Pangea significa que en algún momento de la historia y de la evolución, todo lo que es tierra en el globo terráqueo estaba unido en un solo continente, que luego se fue abriendo y que surgieron entonces diferentes franjas de tierra, pero que en un momento dado inicialmente todo era un solo digamos, bloque de tierra en relación con el agua. ¿Listo? Eso se llama Pangea. Ese pantas de acá, ese todo, que es la palabra griega que está ahí. En Dios es muy diferente
al ser humano. Yo no puedo decir que mi pantas como ser humano es igual al pantas de Dios. El pantas de Dios es muchísimo más grande que el mío, obviamente, porque Dios es omnipotente, mientras que yo sencillamente soy una persona que estoy absolutamente limitado por muchísimas cosas. Entonces, el Señor, claro que nos ha dado su poder. En el griego, en el hebreo es el término geber, ¿correcto? Geber. En el griego es el término dinamis. Oh, perdón. Dinamis o dunamis. Pero lo que pasa es que este poder se puede ver desde varias perspectivas. Porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el poder de Dios se evidencia en su actividad bélica. O sea, en el Antiguo Testamento, el poder de Dios se evidencia en la guerra, ¿correcto? Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Pero resulta que ese poder también puede verse desde otras perspectivas, por ejemplo, como un poder moral, como un poder ético, como un poder espiritual, ¿correcto? Como el poder ser inspiración para todos los seres humanos, pero desde esta perspectiva. Es decir, en la Biblia el poder no se maneja desde la perspectiva que nosotros humanamente manejamos el poder. Yo tengo poder y por lo tanto yo puedo disponer de ustedes porque ustedes trabajan para mí. Entonces yo puedo disponer de ustedes o el gobierno con la gente que pertenece a un país, ¿correcto? O la fuerza pública con la gente, con la sociedad. No se trabaja desde esa perspectiva en el sentido de que yo voy a ejercer autoridad sobre ustedes. Reitero, el poder divino no es así. Entonces hay una perspectiva veterotestamentaria de poder que tiene que ver, reitero, con la guerra, con la pelea, con ese concepto de guerra santa en todo el Antiguo Testamento. Pero hay otro concepto del poder que es este que te estoy diciendo acá, moral, ético y espiritual. Y desde esa perspectiva es que nosotros debemos lidiar con ese poder. Es decir, el poder que Dios quiere que yo tenga y el que comparte conmigo no es el de ir y matar por todo el mundo. No, más bien al contrario, es como el ir y predicar, pero no es solamente decir, sino predicar con mis hechos. Es decir, básicamente cuando el Señor nos dice ir y predicar el evangelio a toda criatura es vayan y sean ejemplo moral, ético y espiritual. ¿Correcto? Vayan y sean ejemplos de todo lo bueno, lo bondadoso que nosotros debemos ser y hacer. Entonces, eso es lo que Dios quiere finalmente que nosotros tengamos esa clase de poder. Y esa clase de poder es la que Dios comparte con nosotros. ¿Correcto? Ese poder, el moral, el ético y sobre todo el espiritual. ¿Ya? Ese es el poder que Dios quiere que nosotros ejerzamos con las personas. Es decir, que nos constituyamos en referentes para los demás en esas áreas. Entonces, por eso es que les digo que si bien Dios comparte su poder con nosotros, nuestro pantas está muy lejos del pantas de Dios. Ese todo lo puedo en Cristo, ojo, que me fortalece, cuidado, en ese caso, es de acuerdo a mis posibilidades. No porque el texto me diga que todo lo puedes en Cristo, entonces yo soy un diosecito junior. Ojo con eso. Entonces hay que tener en cuenta eso. De hecho, incluso la hermenéutica nos va a plantear a nosotros a qué se refiere cuando habla del pantas, que el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque recuerden que Pablo viene hablando en ese pasaje de Filipenses, dice, sé vivir, le está agradeciendo a los filipenses, que son los que más le ayudan a Pablo en el ministerio, y les dice, les agradezco muchísimo su ayuda. Sé que ustedes siempre tienen la intención de ayudarme, pero no habían tenido la oportunidad de demostrarlo otra vez, pero ahora lo hacen. Les dice, aunque no me preocupo porque yo he aprendido a vivir
en abundancia y en escasez. Eso es lo que se conoce como la teología del contentamiento. He aprendido a vivir en abundancia y en escasez. He aprendido a vivir teniéndolo todo y que me falte todo. Por todo y por todo, entonces doy gracias a Dios, ¿correcto? Y luego dice en el 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Leamos por favor rápidamente ese texto, ya para cerrar este concepto. También sobre el poder, segunda de Corintios 4:7 también es interesante. Ya, por favor, tenlo ahí, leemos esto y pasamos para allá. Listo. ¿Listo? Okay. Mire lo que dice, estoy en Filipenses 4 del 10 en adelante. Estoy muy contento al ver de nuevo que ustedes se preocupan por mi bienestar. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no había tenido oportunidad de demostrármelo. No digo esto porque necesite ayuda, pues he aprendido a adaptarme a cualquier situación. Yo sé cómo vivir en pobreza y en abundancia. Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Ahí está. Estoy leyendo la palabra de Dios para todos, por eso ahí no está la manera tradicional en que conocemos nosotros el famoso texto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es eso, ¿ya? Entonces, a veces nosotros utilizamos esa frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como un fetiche para todo, ¿no? Tengo una dificultad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me duele la cabeza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo ABC, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muy válido y respetable, claro que sí. Pero según la hermenéutica, ese texto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece estaría dada única y exclusivamente para que nosotros tengamos ese poder de Dios o experimentemos y probemos ese poder de Dios en lo que tiene que ver con la parte económica. Es decir, en el bienestar, mi bienestar, independientemente de las circunstancias. Dios nos ha dado ese poder. Ese poder, el Señor nos lo ha dado a nosotros. Puedes estar en paz independientemente de las circunstancias, independientemente de que tengas o no para comer, independientemente de que tengas o no para comprarte tus cosas que necesitas. Aún así, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Listo? Preguntas. Pastor, una cuestión, no sé si de pronto está dentro del tema. La ira de Dios, ¿qué se puede considerar? La ira de Dios es justicia punitiva. O sea, Dios tiene una cosa que se llama justicia, pero recordemos que la justicia en Dios la justicia de nosotros los seres humanos es punitiva y distributiva, mientras que la justicia divina es restitutiva, restaurativa, salutífera. Y hay otra justicia que es la justicia punitiva, pero la justicia punitiva no es permanente en Dios, como sí lo es la justicia restitutiva y restaurativa, ¿correcto? La justicia punitiva es lo que se traduce como ira. Después de que Dios ha mostrado su misericordia, su amor y su justicia de esas otras maneras, y el ser humano no acata lo que Dios quiere, entonces a ese ser humano le corresponde, o lo último que puede esperar es lo que le estoy diciendo, su justicia punitiva. ¿Listo? Entonces es básicamente eso. Muy bien, Alexandra, me habías comentado, pero ahorita, bueno, no creo que hoy alcancemos, pero después vamos a ver muy bien ese concepto de justicia en el texto bíblico. Alexandra, me habías dicho lo que yo te dije que tuvieras ahí un momentico mientras Sí, trabajamos. lo tengo. Segunda de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Es correcto. Eso significa que hay parte del poder de Dios al cual nosotros podemos acceder, ¿correcto? Pero que reitero, nuestro Pantas está muy lejos del Pantas divino. Así es. Muy bien. Listo. Ya con esta pequeña introducción de lo que son los atributos de Dios, trabajemos con un primer atributo, que sería el atributo de la santidad. El atributo de la santidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Recordemos, vamos a trabajar lo que dice el Antiguo Testamento, lo que dice el Nuevo Testamento y luego lo que dice algunos teólogos, ¿correcto? De esos atributos. Este concepto de santidad, bueno, primero que todo decirles que el concepto de santidad, ustedes ya conocen cuáles son los términos para santidad. ¿Ustedes lo recuerdan de casualidad?
¿Recuerdan cuál es el concepto de santidad en el hebreo y en el griego? Bueno, por lo menos en el hebreo, con nuestras clases de hebreo. Empecemos con el atributo de la santidad, que es uno de los más importantes en Dios. Recordemos que es este término de acá. ¿Cómo se lee esa palabra? Debemos practicar hebreo, que no se nos olvide, por favor, porque hemos invertido un buen dinero y sobre todo un buen tiempo en el hebreo, que no se nos olvide leer hebreo. Practique usted allá. Sí, muy bien, vas por ahí bien. Recordemos ¿No que es esta Kadosh? primera letra es una ¿qué? Una K. Una kof, muy bien. Esta es una vocal A. A. ¿Esta qué letra es? La dale. Muy bien, la dalet. Y esta es una vocal. La Tiene el punto arriba. Recuerden que el punto arriba es O. Muy bien. O. Y La chin. Shin, Kadosh. Kadosh Kadosh. es santo, ¿correcto? Santo. Y el término para santidad en el griego es el término agios. Agios. Ese es el término para santo en el griego. ¿Listo? Kadosh y agios. Pero resulta que ese concepto de salvación, de santidad, es muy común. ¿Qué está pasando con estos idiomas? A estos idiomas se les dice, sobre todo al hebreo por parte de los judíos, los idiomas sagrados. Sí, suena muy lindo. Suena muy interesante, pero realmente no es tan así. No es tan así en el sentido de que son idiomas normales, como cualquier otro idioma del mundo en la antigüedad. Lo que pasa es que a partir de el uso de esos idiomas para colocar por escrito el texto bíblico, entonces se les da como esa particularidad. Estos son idiomas santos, muy válido y respetable, reitero. Pero no, reitero, son idiomas normales. Algunos van a proponer que el término, que el idioma hebreo fue el que Dios utilizó para escribir, para crear el mundo. Totalmente falso. No es cierto. No es cierto porque cuando Dios crea el mundo, el hebreo todavía no existía como idioma en el mundo. En la mente de Dios sí existiría, así como existía el español, las lenguas romances, las lenguas germanas y toda esa familia de lenguas y todos los otros idiomas semíticos. Pero que Dios hable hebreo o que el idioma oficial del cielo sea el hebreo, perdón, estamos un poquito lejos de eso. ¿Listo? Reitero, hay muchísimos millones de personas que creen eso, muy válido y respetable, pero creo que nosotros tenemos que ser un poquitico más críticos y objetivos con ese asunto. De todas maneras, no importa tampoco de que Dios haya utilizado o no el hebreo para crear el mundo. No, en fin. ¿Pero por qué les estoy diciendo todo eso? Porque esas son las palabras para santo en el hebreo y en el griego, pero el concepto como tal de santos está vigente en las religiones del mundo antes de que existiera el judaísmo. ¿Cuándo existe el judaísmo? El judaísmo como religión está por allá, digamos, podremos decir en el exilio, en Babilonia es que empieza el judaísmo como religión. Y el cristianismo, pues ni hablar, en el siglo I después de Cristo, y el cristianismo católico y el cristianismo evangélico, siglo XVI después de Cristo. Entonces, somos una religión muy joven comparada con esas otras religiones. Pero aparte del judaísmo había otras religiones. El yavismo, por ejemplo, es una religión que no es el judaísmo y es mucho más antigua que el judaísmo. Pero habían otras religiones, por ejemplo, como las religiones ugaríticas, cananeas, egipcias, en fin. Pero en todas esas religiones existe el concepto de santo, en todas las religiones.
existe el concepto de santo. Lo que pasa es que en esas religiones el concepto de santo no se aplica tanto a las divinidades de esas religiones, sino que se aplica más es como a los utensilios, a los animales que se prestan para el sacrificio, a los lugares donde las divinidades han aparecido. ¿Y por qué no tanto a las divinidades en sí? Porque como en esas religiones, recuerden que eso se llaman cosmovisiones o cosmogonías, ¿no? Una cosmogonía es como el inicio de todo, de la creación, de los dioses, la explicación de todas las cosas desde las diferentes cosmovisiones del mundo. En todas esas cosmogonías hay una cantidad de dioses. ¿Se acuerdan? Que esas cosmogonías por lo general son politeístas. Hay un dios del vino, hay un dios del mar, hay un dios de la fertilidad, hay un dios de las cosechas, en fin, hay un dios para todo. En todas esas religiones, reitero, está abundantemente el concepto de santo, pero reitero, para los objetos y no para las divinidades. ¿Por qué? Porque en esas divinidades pelean entre ellos. Algunas de esas divinidades son borrachos, son vagos, se tienen envidia las diosas unas con las otras. Ustedes han visto, por ejemplo, esa película Los dioses de Egipto. Hay una película bastante interesante de los dioses de Egipto y siempre en esas hay entonces un dios que es enemigo del otro, y entonces hay un dios que es como el dios de la bondad y el otro dios que es el dios de la maldad. En fin, bueno, el dios que gobierna en el inframundo por lo general es un dios malo, mientras que está el dios que gobierna en el cielo, en fin. Entonces son dioses que no tienen mucho ese concepto de santos, de santidad, pues, y por lo tanto ese adjetivo de santo, reitero, es para los objetos, para los lugares de culto, para el culto como tal. En Israel después eso se dio para las personas que formaban parte del culto, en fin, pero pocas veces para la divinidad. Mientras que el Antiguo Testamento, a diferencia de esas otras religiones, al primero y al que más se le designa con el epíteto de santo es al Dios de Israel. ¿Ya? Él es el que es santo. Y cuidado, no es solamente santo, sino que es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo. No es solamente santo, sino que es el Kadosh Kedoshim, el santo de los santos. El santo más grande de todos. No hay otro tan santo como él. ¿Ya? Es el santo de los santos, Kadosh Kedoshim. Entonces, eso es lo que pasa a diferencia, reitero, de esos otros dioses, de esas otras religiones, en comparación con el pueblo de Israel. Pero, sí, Alexandra. Pastor, perdón, pero a través de la historia se puede rastrear dónde comenzó, por ejemplo, una religión o la religión. La religión es tan antigua como el ser humano en el mundo. Entonces, para rastrear cuál sería la religión más antigua, podríamos, un método es rastrear cuál sería la cultura más antigua. Se habla entonces de una cultura que ustedes no sé si la hayan escuchado mencionar, la cultura natufiana, o algunos le dicen natufiense, que es una cultura que se ha dicho que es la cultura más antigua que ha existido y data más o menos por allá del 10.000, 9.000, 8.000 antes de Cristo. La cultura natufiana. Ojo, miren la fecha que les estoy dando. 10.000, 9.000, 8.000 antes de Cristo. ¿Sabe el llamado de Dios a Abraham más o menos cuándo fue? 2.000, 2.300 antes de Cristo. O sea que dense cuenta lo antigua que es esa cultura natufiana o natufiense. Están otras culturas, por ejemplo la cultura ugarítica, ¿ya? Que en la cultura ugarítica pues también tiene su religión, que es una religión, como les comentó, politeísta, en la cual el dios principal, como yo les he venido diciendo, es el dios El, ¿correcto? Y tiene el dios El 70 hijos. 70 hijos. Y esos hijos son
por ejemplo, el dios Baal, Quemos, Moloch, Dagón, el dios de Israel. En fin, todos esos son hijos de él. Entonces, desde esa perspectiva, se puede hablar de esas culturas que tienen sus religiones. Entonces, podríamos hablar de esas religiones, ¿ya? Hay culturas, hay religiones que son mucho más, mire, si nosotros nos ponemos a hablar de esas religiones tan antiguas, comparadas con el cristianismo, que el cristianismo evangélico, reitero, no lleva sino solamente 500 años. Somos muy jovencitos, 500 años. El cristianismo evangélico. El cristianismo católico sí lleva más o menos como ya aproximadamente 2000 años, ¿correcto? Pero le decía que el cristianismo, que el judaísmo más o menos lleva a esta época más o menos llevaría unos 2500 años, el judaísmo, 2500 años como religión. Ojo con esto. De todo esto que les estoy diciendo, es muy posible que usted llegue a encontrarse una persona que diga en el judaísmo o en el cristianismo católico o en el cristianismo evangélico, es muy fácil que usted encuentre una persona que le diga, no, ¿por qué da esas fechas? Si nosotros, nuestra religión viene de allá de la Biblia, de Abraham, Isaac, Jacob, de allá viene. No, papi, nuestra religión no viene desde allá. Nuestras religiones solamente tienen esas fechas que les estoy dando. Judaísmo, más o menos a esta época, 2500. Cristianismo católico, 2000. Cristianismo evangélico, 500 años. ¿Correcto? Por ejemplo, hay religiones más antiguas. El zoroastrismo o el parcismo, que era la religión del imperio medo-persa, que es más antigua que el judaísmo y más antigua que el yavismo. Eso tiene por ahí como unos 3000 años de historia. ¿Ya? Entonces, el dios de ellos era ese, ¿se acuerdan que Federico Nietzsche tiene un libro que dice, así habló o hablaba Zaratustra? El dios del parcismo era precisamente ese, Zaratustra. Pero entonces, son religiones mucho más antiguas, ¿ya? No sé, como para poder darte una explicación a la pregunta que hiciste, Alexandra. Ok, gracias. No, porque digo, en el principio cuando realmente Adán no había pecado, pues se veía la verdadera relación que tenía Dios con el hombre, ¿no? Y de ahí fue que ya las religiones. Perdón, ¿qué dijiste? Que en el principio, bueno, no sé, lo veo yo así, ¿no? Se puede ver la relación que tenía Dios con el hombre, o sea, con Adán. O sea, que no tenía ningún intermediario, ¿no? Ok. Sino que después de la caída del hombre, pues ya vinieron esas religiones o los intermediarios, ¿no? Claro, claro. Imagínate, si nosotros nos remontamos a eso que tú estás hablando, recordamos que según el judaísmo, la creación del mundo, ¿en qué año está? Según el judaísmo en este momento, cosa que no comparto, pero solamente para colocar un ejemplo. 5,000, no. ¿5,000 qué? 5,000 cerrados tengo yo. 5,782, si no estoy equivocado. Por favor, busquemos ahí un momentico en internet. ¿En qué año está el calendario judío en este momento? Pero creo que es así, 5,782. Ojo, este es el calendario judío. Pero, o sea que aquí estaría lo que tú estás diciendo de la relación entre Dios y el Adán. 5,781. ¿81? Ajá, 5,780. Bueno, encontré eso. Lo que pasa es que ya hace poquito empezó el 82. Creo. Muy bien. Yo encontré 5,780. Bueno, Eso era en el estamos 2020. 2020. Estamos en el 21, sí, claro. 9,782 puede ser. Sí, hace poquito empezó el 82. Bueno. Pero aquí muy interesante la relación que estás haciendo, Alexandra. Aquí la pregunta sería, y esta es la pregunta del millón,
¿Cómo se llamaba la religión de Adán? ¿Qué religión tenía? ¿Tenía un libro sagrado? Obviamente no. No. No tenía un libro sagrado porque la escritura no existía en ese momento. Bueno, el libro que Dios escribió en nosotros acá, la ley escrita en sus corazones, en nuestros corazones, como dice Pablo. La religión de Adán era el judaísmo. Cualquiera que te diga la religión de Adán es judaísmo, está totalmente equivocado. Cualquiera que te diga la religión de Adán es el cristianismo, católico o evangélico, o si alguien te dice la religión de Adán es el zoroastrismo, no, no, no es así. No es así. Tenemos que empezar a analizar las religiones a partir, por eso le mencioné, fue culturas, a partir de la antigüedad de la cultura. Porque recordemos qué es la palabra cultura. ¿Se acuerdan que la palabra cultura viene del término cultivo? Cultivo, ¿correcto? Es decir, el cultivo de una parcela. Entonces se empieza a cultivar y entonces luego se utiliza este término cultivo para el cultivo, pero del alma. Y de esta palabra cultura viene la palabra culto también, ¿correcto? Entonces los cultos están, digamos, amarrados a las culturas. Cada cultura entonces empieza a trabajar un culto, ¿correcto? Y ese culto es dedicado a un dios, ¿correcto? Pero en esos casos se llama un tótem. Un tótem tiene unos ritos sagrados y tiene un libro sagrado. Esto es lo que hace, esto es lo que caracteriza una religión. Por eso, anteriormente nos decían a nosotros, yo no sé si usted alcanzó a escuchar esa frase. A mí me criaron con esa frase. Y eso casi en todos los cultos nos lo repetían. El evangelio no es religión. El evangelio es poder de Dios. Falso. Eso fue uno de los desencantos míos. Cuando empecé a ver, no, perdón, el evangelio sí es una religión. Claro, lo que se pretende es que el evangelio es mucho más que una religión y que es relación y bueno, todo lo que usted quiera de ahí para allá. Pero en el sentido lato de la expresión del término religión, sí, el cristianismo sí es una religión. Porque lo que distingue a una religión es que se tiene un Dios, que se tienen unos ritos, que se tiene un libro sagrado. Y todo eso lo tenemos en el cristianismo. Entonces, sí, el cristianismo sí es religión. Pero reitero, ¿cómo se llamaba la religión de Adán? Pero si él tenía esa relación directa con Dios, o sea, Dios se comunicaba con él, con ellos directamente, o sea, no se puede decir que tenían una religión. Bueno, digo yo. Sí, por eso estoy diciendo que ¿qué es lo que determina una religión? ¿Qué es lo que determina? Un Dios, y Adán lo tiene. Unos ritos sagrados, que sin duda los tiene. El mero hecho de hablar a Adán con el Señor y el Señor decirle, ¿y por qué estás desnudo? Y el mero hecho de que Dios les dice, no coman del fruto de este árbol, de todos los demás sí, pero este no. Ahí eso ya sugiere unos ritos. Es decir, en la comunicación entre Dios y el ser humano, ¿qué media? El rito. Porque esto tiene que ver mucho con la santidad de la cual estamos hablando. La santidad sugiere en Dios algo inalcanzable, algo grande, algo poderoso, ¿correcto? Y el ser humano tratando de acercarse y de descubrir y de conocer un poco eso que es allá inmarcesible, grande, oculto, poderoso, que causa terror. Entonces, ¿cómo hace ese ser humano para acercarse allá? Surge esto de acá, el rito. Pero en el principio no serían estatutos, porque bueno, ritos como sí, serían estatutos.
El estatuto es diferente, el estatuto estaría aquí en esta parte. ¿Cómo nosotros conocemos ese estatuto? Con el libro sagrado, es decir, ¿dónde está nuestro estatuto? ¿Dónde están? Acá. Esto para nosotros es lo que se conoce como nuestro libro normativo y autoritativo. Es decir, es nuestra autoridad y nuestra norma. Aquí está. Pero entonces Abraham carecía de un libro, ¿no? Sí, carecía, aunque no estoy muy seguro. O sea, no tenían este libro. No creo que tuviera este libro. No, obviamente no lo tenía porque nosotros conocemos que esto, el canon del Nuevo Testamento se formó por ahí en el siglo IV después de Cristo. Es decir, que este libro surgió 2000 años después de Abraham. Pero sin duda sí tenía. Sí tenía porque es que recordemos que Abraham viene de Babilonia, de la Mesopotamia, donde hay religiones. El dios de la Mesopotamia es el dios Ea y el dios Marduk y 114 dioses más. Y ellos venden ídolos en la tienda que tiene el papá de Abraham. Venden ídolos. Sin duda también vendían, que no sería libros como esto, sería algo más como esto de acá. Sería algo más, esto es un rollo. Este es el libro de Esther en hebreo. Eran los libros así. Era más bien algo así, pero que lo tenían, claro que lo tenían. Esto se llama un Codex Quadratus. Es un libro cuadrado, pero esta manera de hacer libros es muy nueva. Eso es por allá, data después de Cristo unos cuantos años. Antes de esto, Codex Quadratus, estaba esto. Ellos sin duda tenían esta clase de libros. Libros sagrados. Claro que los tenían. Claro que los tenían. Reitero, no Pastor, eran... y en el caso ¿En el caso de qué? en el caso de Adán, No, no creo que Adán sí, no creo que lo tuviera. ¿Y por qué me arriesgo a decir que sí tenían algo? Porque, por ejemplo, en el 2500 antes de Cristo, en Egipto, ya hay literatura, ojo, hay literatura legal y literatura sagrada. En el 2500 antes de Cristo en Egipto. Y el Señor llama a Abraham en el 2300. O sea, 200 años antes de que lo llamara, ya había en Egipto literatura. Y en la Mesopotamia también, sin duda. Entonces, recordemos que todos estos conceptos, es que entendamos nosotros que cuando la Biblia dice no matarás, no codiciarás, no robarás, no mentirás, no es que el pueblo esté conociendo hasta ahora esos conceptos, que cuando en el monte Sinaí entonces es dada la ley, y Moisés baja con esas tablas de la ley, dice, y le empieza a leer al pueblo y el pueblo dice, escucha que Moisés dice, no matarás o no adulterarás o no cometerás o no robarás o no mentirás. Y el pueblo hasta ahora está diciendo, mentir, perdón, ¿qué es mentir? Perdón, ¿qué es robar o qué es matar? Nosotros no sabemos eso, no. Obviamente esos conceptos ya los saben. Ya ha habido muchísimos homicidios, ya ha habido muchísimos adulterios y muchísimos mentiras y muchísimo codiciar lo que tienen los otros. Ya ha habido mucho de eso. Es que a veces la gente piensa que curiosamente el pueblo no sabe qué es eso hasta que no aparece en Éxodo 20. ¿Les ha pasado que ven gente que es así? ¿Cuál es el asunto acá? Que lo que está en Éxodo 20 es como quien dice Dios, muchachos, de ahora en adelante ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y de ahora en adelante vamos a regirnos por estas leyes aquí en nuestro pedacito. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios y aquí en este gueto, aquí en este pueblo, vamos a tener unas leyes, muchachos. Las leyes son, y entonces aparece el decálogo divino. Pero reitero, eso ya se estaba dando en todos los demás pueblos. Eso es maravilloso. A mí me encanta ver esa manera de cómo actúa Dios, porque lo que hemos venido lidiando en este curso, en estos cursos que hemos dictado con ustedes de mucho tiempo atrás,
Dios sí se ha estado glorificando y se ha estado comunicando con los otros hombres. Sí lo ha estado haciendo. Pastor, o sea que el hecho de lo que estamos hablando puede ser otro atributo de Dios de decir que Él dice, bueno, ahorita lo vamos a hacer así y así, ¿no? Él es que da pautas, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues, a ver, yo no sé si eso quepa todo eso dentro de un solo atributo. Ujú. ¿Cuál podría ser ese atributo? Yo creo que es más bien la mezcla de todos los atributos de Dios Ujú. con los cuales se muestra el ser humano. Pero claro, Claro. evidentemente sí son esos atributos. Claro que sí. Muy bien. Preguntas. ¿Cómo vamos? Bueno, esa clase ha tomado un rumbo bastante Eso, eso, interesante. eso, sí, sí, es tremendo porque de todas maneras uno no se explica por qué los judíos se achacan ellos eso como a su concepto, ¿no? De que la religión procede desde allá, desde muy atrás, ¿no? Y se la adjudica a ellos. No, infortunadamente hacer eso, sí, sí, estás en lo cierto en lo que estás diciendo, pero la verdad es que atribuirse ellos eso o cualquier otra religión, porque usted encuentra evangélicos, pregúntele a un evangélico por fregar, ¿de dónde vienen ustedes? O sea, su religión, ¿de dónde viene? Y muchos le van a decir, ¿cómo así que de dónde viene? Pues de la Biblia. De ahí es que viene nuestra religión. Y no van a poder decirle que nosotros venimos de la época de la Reforma y que hace 5 días atrás estamos celebrando los 504 años de nacimiento. 504 años. Comparado con todos esos miles de años de esta gente. Le dije, por ejemplo, de Egipto. O sea, que la religión en ese momento ya llevaría como casi 5.000 años. Entonces, ahí está el asunto. Es que el hombre siempre busca raíces, ¿no? O sea, el hombre siempre tiende a buscar raíces de pertenencia, de dónde pertenece. Muy cierto, muy cierto. Porque las raíces le dan identidad, le dan seguridad, le dan como una pertenencia. Ahora, si a mí me dicen que las doctrinas que nosotros creemos y practicamos, ¿de dónde vienen? ¿De dónde son sacadas? Ah, ahí sí, eso ya es una cosa diferente. Una cosa son las doctrinas, es decir, las creencias, lo que se llama los prolegómenos. Prolegómenos significa las bases, los fundamentos. Si nos dicen que los prolegómenos de lo que nosotros creemos, ¿de dónde lo sacamos? Ah, eso sí lo sacamos de la Biblia, ¿ya? Pero la organización, la iglesia, la administración, todo eso no lo sacamos de allá. Es decir, en el sentido de organización, ¿no? En el sentido de decir, por ejemplo, y eso que yo estoy hablando, ojo, estoy hablando del cristianismo, cuando surgió el cristianismo evangélico en la historia. Y le estoy diciendo 500 años atrás, el 31 de octubre de 1517. Ahí. Pero le estoy hablando del cristianismo evangélico en general. Pero cuidado, las denominaciones más antiguas del cristianismo evangélico, ustedes saben cuáles son. Los menonitas, los calvinistas, los luteranos, ¿correcto? Un poquito más atrás están los bautistas. Pero estas otras religiones, por ejemplo, como el pentecostalismo, usted pregúntele a cualquier pentecostal dónde nació y le va a decir allá, en la Biblia. Como institución pentecostal, el pentecostalismo es muy nuevo en el mundo. Más o menos se remonta a 100 años atrás. 100 años atrás que surgió
en Estados Unidos, el pentecostalismo. Y el carismatismo, que es una institución que nació aquí en Colombia, tiene más o menos 50 o 60 años de haber nacido. Sino que todas esas que le he mencionado nos afiliamos al cristianismo protestante, pero somos muchísimo más jóvenes de lo que nosotros imaginamos. Entonces podríamos hablar de un nacimiento institucional, que son las fechas que le estoy dando, 50, 60 años atrás, 100 años atrás, 500 años atrás, y hablaríamos entonces de que otra cosa es un origen teológico. Eso ya es otra cosa. Origen teológico es una cosa y origen institucional es otra cosa. Alexandra. Claro, eso es muy importante, ¿no? Porque como institución, claro, ahí ya se te aclara un poco más la mente, ¿no? Sí, eso tenemos que trabajarlo nosotros. Eso tenemos que trabajarlo nosotros y decir, bueno, realmente sí, somos muy nuevos. Toda nuestra historia del siglo XV hacia atrás es la misma historia de nuestros hermanos católicos. Y tenemos mucho más en común con ellos que lo que nosotros creemos o sospechamos. Y que las diferencias realmente entre el catolicismo, entre el cristianismo católico y el cristianismo evangélico son mínimas. Mínimas. ¿Cuáles son las diferencias? Lo que se conoce como el santoral, lo que se conoce como la autoridad papal, que nosotros no la aceptamos, ellos sí. Lo que se conoce como la tradición, que ellos la aceptan, nosotros no. Y así, ahí vamos lidiando con eso. Ahí vamos, muchachos. Bueno, preguntas. Esta clase, reitero, se me Pues lo sacamos, pastor, del... Sí, se me fue por otro lado, pero bien, está bien. Pero de todas maneras, infortunadamente, el tiempo pasa. Pero la próxima semana, entonces, hoy hicimos una pequeña introducción a la clasificación de los atributos. Vamos a ver solamente algunos atributos, muchachos. Reitero que se habla más o menos de unos 30 atributos de Dios, pero ¿cuándo vemos todo eso? Nos demoraríamos un poco de tiempo ahí y hay que avanzar. Veremos, digamos, algunos de los más sobresalientes y ya. ¿Listo? Pastor, pero valió la pena porque ya aprendí algo que